Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este su tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Si recordamos el día de ayer, pudimos ver cómo el apóstol Pablo, con el discernimiento que Dios le había dado, y estaba consciente de los peligros que estaba afrontando la iglesia en Colosas y Laodicea, él luchaba, oraba fervientemente para afirmar a los creyentes en el Señor, para que sus corazones sean afirmados, para que estén unidos en amor, para que la verdad de Cristo sea plenamente entendida y comprendida en cada uno de ellos, y para que la revelación de la voluntad de Dios en sus vidas sea afirmada, para que ellos entiendan que la única fuente de la verdadera sabiduría y conocimiento provenía de Cristo y de Dios. Ahora vamos a ver cuáles eran esos peligros que el apóstol Pablo había discernido. Vamos a ver el tema que he titulado Las 4 advertencias del apóstol Pablo a los colosenses. Comencemos. Número 1. En Colosenses 2:4 leemos: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La primera advertencia es que nadie los engañe con palabras persuasivas. Es importante que entendamos que la falsa doctrina no llega en paquetes como los cigarrillos, ¿no? Donde dice, hay un aviso ahí que dice, cuidado que fumar es dañino para la salud. No viene una falsa doctrina diciéndonos esto va a dañar tu salud espiritual, sino viene con un aspecto aparentemente serio, profundo, espiritual. Así vienen las falsas enseñanzas, pero en el fondo son letales. Los falsos maestros no se presentan a sí mismos diciendo que son unos sinvergüenzas. Al contrario, suelen tener una apariencia de piedad. Son capaces de deslumbrar a los creyentes ingenuos. Si su comportamiento fuera descarado o impío, no serían peligrosos. Además, suelen emplear buenos razonamientos, es decir, argumentos que a primera vista parecen lógicos y convincentes. Si sus mentiras fueran evidentes, no serían peligrosos. Además, las doctrinas que practican constituyen un sistema filosófico que, aunque en realidad es vano y necio, parece impresionante. A causa de su elocuencia, del lenguaje sofisticado, de las ideas esotéricas y oscuras que lo configuran. El error se propaga porque parece profundo, sabio y científico. En cambio, el Evangelio de Jesucristo, hermanos, se presenta con toda sencillez. La profundidad del Evangelio se encuentra en su contenido, no en su presentación. El Evangelio es como un gran tesoro que nos llega en envoltorios sumamente sencillos, incluso pobres. ¿Recuerdan nuestro Señor Jesucristo? Nació en un establo en Belén, allá, ¿recuerdan? Murió como un delincuente al lado de dos delincuentes ahí en la cruz. El Evangelio no fue entregado en manos de mentes selectas, no es así, sino el Evangelio se puso no en manos de hombres ilustres, sino en manos de humildes pescadores. En cambio, la herejía, la falsa enseñanza, suele presentarse en envoltorios llamativos y lujosos, con razonamientos persuasivos, ¿no? y grandes pensamientos filosóficos. Sin embargo, su contenido es pobre y falso, puesto que no descansa en la verdad. Los predicadores de estas falsas doctrinas suelen usar lenguajes sofisticados, ceremonias vistosas, grandes promesas acerca de los beneficios materiales y espirituales de su mensaje. Como consecuencia, logran deslumbrar a algunas personas. El engaño, pues, es real y peligroso. Tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros preferimos escuchar mensajes que satisfagan nuestro apetito intelectual o emocional, pero que no exigen una transformación o sacrificio? Preferimos un evangelio light, cómodo, a un evangelio robusto y costoso, un evangelio que nos llama al sacrificio, como es el evangelio de Cristo. El lenguaje y los conceptos oscuros, ¿no? Muchas veces nos fascinan porque nos halagan, nos hacen escuchar lo que nosotros en el fondo queremos oír. Pero el evangelio sencillo y directo en su presentación exige un alto precio a quienes lo seguimos.
Mucho cuidado con estas palabras elocuentes, sofisticadas. Peligro número 2, advertencia número 2, nadie los cautive con las filosofías de este mundo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En los tiempos de Pablo, la filosofía incluía toda clase de pensamiento, ya fuera secular o religioso, teórico o práctico, sofisticadamente intelectual o burdamente supersticioso, ya que se llamara idea, era una doctrina, era un precepto, era una fe, una ideología. Los creyentes en Cristo, por supuesto que amamos la sabiduría y deseamos ser cada vez más sabios, pero no practicamos el oscurantismo. Nuestro lema es, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Lo que ocurre es que hay filosofías buenas y filosofías malas, ¿no? Ideologías buenas e ideologías malas. Pensamientos que honran a Dios, pero también hay pensamientos que prescinden de Dios. Por eso, en ese momento, las filosofías estaban llenas de vanas sutilezas. Porque cuando las miramos fríamente, son sistemas vacíos. No tienen una auténtica espiritualidad. No nos conducen al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y no sirven para transformar y salvar al hombre. Se componen de metas ilusorias, de vanas promesas que nunca se cumplirán. Tienen a la verdad una apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno. Como en aquellos tiempos, hoy, hermanos y amigos, hay filosofías humanas que están penetrando en la iglesia, penetrando en el corazón de los creyentes y quieren producir un sincretismo peligroso. Voy a nombrar algunas de ellas, porque es bueno que las sepamos para estar alertas a la influencia de este mundo. El humanismo, que ha colocado al hombre como el centro y objeto de todas las cosas. Lo más importante es su bienestar, sus placeres, sus deseos, el disfrute de la vida, su felicidad, sus metas, su desarrollo. Todo está al servicio del hombre. Eso es lo que enseña el humanismo. Otra de las doctrinas es el relativismo, que no cree en la verdad absoluta y que promueve que se acepten todas las ideas como válidas. La moral es relativa y depende de cada persona. Rechazan la idea de Dios y su palabra porque significan un atentado contra la libertad y la tolerancia de las personas. Otra de las filosofías imperantes actualmente es el existencialismo, que enseñan que la verdad está dentro de uno mismo. Dentro de ti está la verdad. Y que cada ser humano debe ser libre de escoger su propio camino. Y no hay lugar para Dios en nuestras vidas, por ser algo subjetivo, ¿no? Ellos solamente creen en lo objetivo. Y el postmodernismo, otra de las filosofías imperantes, caracterizado por una total indiferencia y apatía hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Proclaman que la máxima meta del hombre es su satisfacción a través de la tecnología y de todo lo que lo pueda hacer desarrollar, rechazando toda cuestión de fe. Es totalmente materialista y libertina. Cada uno determina su propia escala de valores. Un evangelio influenciado en estas filosofías no predican el poder de Dios para salvación, no logran transformar al ser humano, sino que lo deja muerto en sus pecados. En vez de proporcionar vida eterna, ofrecen supuestos conocimientos que pasan por espirituales. Le ofrecen al creyente prosperidad material y que Dios está a su servicio para satisfacer sus deseos. Dios tiene que alinearse a la voluntad del hombre. En cambio, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, nos ofrece el verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es revelado a través de Jesucristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mucho cuidado con esta filosofía. Yo mismo, en un tiempo, estuve siendo también seducido por estas filosofías humanistas que se habían metido a la iglesia. Escuchaba a un famoso, entre comillas, predicador en Estados Unidos que publicó muchos libros y todo estaba alrededor del hombre, del progreso del hombre, de los deseos del hombre, de la meta del hombre, y como que Dios se alineara a hacer la voluntad de los hombres. Esto es muy peligroso y hay que tener cuidado. Advertencia número 3, peligro número 3. Que nadie les exija prácticas legalistas. Colosenses 2:16.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los colosenses estaban en peligro de dejarse esclavizar. Los falsos maestros venían ofreciéndoles nuevas experiencias liberadoras y nuevas enseñanzas que supuestamente abrirían el camino hacia nuevos niveles de espiritualidad, pero en realidad solo conducían a viejas prácticas esclavizantes. Estos eran los judaizantes que se infiltraban en la iglesia. Pablo hace una pequeña lista de algunas de estas normas legalistas exigidas por estos falsos maestros. Habían limitaciones y prohibiciones de ciertas comidas y bebidas. También exigían que guarden las fiestas anuales como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas mensuales como la fiesta de la luna nueva y las fiestas semanales como el día de reposo. Hermanos, Cristo nos ha liberado de una religión de leyes y de normas, porque la ley no pudo llevarnos a la salvación, solo Cristo. Y el Señor Jesucristo nos ha introducido en una relación vital, personal con Dios. Debemos defender nuestra libertad y resistir todo intento de hacernos volver a cadenas de una religión legalista. Hay iglesias que se vuelven legalistas y rígidas y ponen más atención en las cosas externas que en el cambio y la transformación del corazón, de la obra de Cristo en las personas. Y número 4, hay que entender que nadie nos defraude de su premio. 4, nadie nos defraude de su premio. Antes de ello quiero seguir insistiendo que Cristo nos ha liberado de una religión de leyes y normas y nos ha introducido una relación personal con Dios. Eso es muy importante entenderlo. El error de los falsos maestros consistía en abstenerse ellos mismos de ciertas comidas y bebidas o en guardar determinados días festivos, sino en convertir estas cosas en un sistema religioso impositivo. Y muchas religiones legalistas quieren sumarle a la fe en Cristo, a esta fe viva y auténtica, a ciertas prácticas complementarias. Número 4, ahora sí, que nadie nos defraude de su premio. Colosenses 4:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado con su propia mente carnal. Debemos tener cuidado, hermanos, de una falsa espiritualidad, basada en prácticas y visiones humanas y ritualismos que buscan contaminar nuestra comunión y servicio a Dios. Si bien es cierto, la humildad auténtica es una gran virtud enseñada en la palabra de Dios, somos llamados a tener una actitud humilde, a renunciar a toda vanagloria, a considerar al otro como más importante que a nosotros mismos, a no buscar nuestros propios intereses sino el de los demás, como dice Filipenses capítulo 2. Sin embargo, queda patente que la humildad de los falsos maestros era algo superficial y en última instancia era falso, porque producía en ellos un deleite. Ellos se gloriaban en ello, ellos querían darse a mostrar una falsa humildad, lo servían como jactancia, se enorgullecían en ella. Los falsos maestros también practicaban el culto a los ángeles. Se enseñaban que los ángeles eran sumamente poderosos y temibles, por lo cual debían ser complacidos mediante el culto adecuado. Y asimismo que tenían la función de ser mediadores entre Dios y los hombres, por lo cual se debería pedir su ayuda e intercesión delante de Dios. Las experiencias subjetivas de los falsos maestros, los mensajes que Dios les había revelado directamente por una intuición espiritual, al margen de toda revelación bíblica, o como el caso de las famosas visiones, ¿no? Que tenían visiones personales y querían hacer doctrina de esas visiones. Traen como consecuencia doctrinas basadas en experiencias humanas y en sueños. Finalmente, hermanos, quiero que podamos tener claro estas 4 advertencias por las cuales el apóstol Pablo luchaba para que los hermanos se afirmen. 1. Es muy fácil que nos dejemos engañar por las palabras sofisticadas y los argumentos útiles. No debemos movernos fácilmente de lo que hemos recibido, sino llevarlo todo al Señor en oración, buscando su luz, su dirección y contrastando cualquier idea con lo que dice la palabra de Dios, la palabra revelada. 2. Debemos recordar que las sectas y filosofías del mundo prometen muchas cosas, pero conducen a una auténtica esclavitud moral y espiritual. Cualquier filosofía que margine a Dios o que ignore el poder del Señor Jesucristo, tenemos que rechazarla porque viene del mundo, de la carne y del diablo.
3. Los falsos maestros querían someter a los creyentes a nuevas esclavitudes legalistas. Estos exigían el cumplimiento de una serie de reglas y preceptos y enseñaban que la plenitud de la salvación era imposible sin ellos. Pero ninguno de estos preceptos nos sirve para la salvación. Al contrario, atentan contra la cruz de Cristo. 4. Por otra parte, hermanos, debemos recordar que el culto a los seres celestiales y a los astros aún está presente en nuestros tiempos. Todavía hay muchas personas que consultan a los astrólogos, llevan los emblemas del zodiaco y están metidos, quieren consultar lo que el zodiaco tiene para ellos. Consultan también a los que pronostican y leen los cuerpos celestiales. Hay que tener mucho cuidado porque la influencia sigue. Debemos finalmente reafirmar nuestra confianza en Cristo como supremo portavoz de Dios. Hermanos, toda la verdad, las profundidades de la verdad están escondidas en Cristo y los animo a que podamos seguir fortaleciéndonos en el Señor. Oremos. Gracias, Dios, por estas 4 advertencias. Señor, ayúdanos, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Que la filosofía de este mundo, Señor, no puedan cautivarnos ni seducirnos. Señor, libéranos de toda religiosidad en nuestras vidas. No queremos estar atados, Señor, a cosas porque la obra de Cristo ha sido suficiente en la cruz. Y también, Padre Santo, que no perdamos la recompensa que nos tienes, Señor, por permitir a veces en nuestra vida ciertas prácticas que no te agradan. Gracias, Señor, por este lindo día. Te alabamos y te amamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.